Jóvenes y señoritas, una buena mañana para cada uno de ustedes. Es un gusto para mí poder trabajar una clase más con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta clase. Espero que todos y todas estén bien. Recomendándoles que siempre deben tener las debidas precauciones en cuestión a la problemática que estamos pasando. Recomendación, por favor, no salgan de casa. Y si salen, pues mantengan la debida distancia correspondiente para que ustedes estén bien. Y de esa manera también sus familiares van a estar bien. Felicitarlos a todos por las tareas que están enviando. Es un proceso a veces complicado, pero les he dicho, ustedes tienen la capacidad para poder realizarlo, entonces felicidades a todos. Sean bienvenidos a esta clase. Voy a iniciar con una frase para iniciar la clase. Eh, Dice de la siguiente manera: la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. En varios puntos nosotros nos damos cuenta que es importante que nosotros conozcamos toda la importancia que tiene la cultura de Guatemala, como la cultura que tiene también nuestro departamento de San Marcos. Y es un aprovechamiento y es una gran ventaja que nos genera conocimiento de alguna u otra manera. Entonces nosotros debemos enfocarnos a aprender qué es nuestra función. Debemos saber que es importante que nosotros conozcamos y obtengamos un mejor conocimiento día con día. Vamos a dar inicio entonces con este tema que es cultura de mi Guatemala. Básicamente nuestro tema se enfrasca lo que es las culturas y los idiomas de Guatemala. Nosotros ya hemos visto en las clases anteriores lo que son los idiomas de Guatemala y tenemos un conocimiento ya de este tema, pero también vamos a tratar un poquito de manera más generalizada cada uno de los puntos en relación a este tema. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de la identificación de un pueblo o la identificación de una comunidad. Entonces, básicamente la cultura nos identifica a nosotros como guatemaltecos y recordarles que Guatemala es uno de los países que cuenta con una diversidad de cultura. Es un país multilingüe y multicultural. Entonces, usted debe estar orgulloso de vivir en un país que en cuestiones de política quizá no somos los mejores, pero en cuestión de cultura tenemos una gran diversidad de cultura y tenemos una gran variedad lengua, de lenguas las que se tratan en nuestro país, ¿verdad? Entonces es así como vamos a dar inicio con nuestro tema y como les dije, nuestro tema en cuestión es la cultura y la cultura es importante que nosotros la conozcamos y saber que Guatemala es un país rico en cultura y costumbres. Somos herederos de una diversidad de cultura maravillosa. La diversidad cultural nos hace referencia a la variedad, eh, abundancia de cosas distintas en la interacción entre distintas culturas. Tenemos un activo importante en nuestro país y tenemos el derecho de que nuestra cultura sea respetada, ¿verdad? Entonces, Guatemala, como les dije anteriormente, es un país rico en cultura, en costumbres y en tradiciones. ¿Por qué? Porque los guatemaltecos somos personas con iniciativa, somos personas con una capacidad para poder crear y poder generar el conocimiento que nosotros obtenemos, ¿verdad? Y tenemos una capacidad para poder demostrar las habilidades que en nosotros existen. Entonces debemos también saber que siendo uno de los países culturales debemos también siempre hacer que se respeten nuestras culturas, hacer que se respeten nuestras tradiciones y también mejorar cada cultura y cada tradición que tiene un pueblo. En cuestión del pueblo de San Marcos tenemos una diversidad de tradiciones, una diversidad de culturas también. Tal vez no se dé básicamente en el departamento en sí, pero en los alrededores, por ejemplo en Comitancillo, en San Lorenzo, en Tejutla, son lugares donde la cultura se enfoca y se genera de una gran manera. Entonces básicamente la cultura
en Guatemala es una cultura íntegra, una cultura enriquecida y una cultura variada, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que también existe una gran diferencia entre costumbres y tradiciones. Básicamente nosotros como estudiantes, como personas, a veces nos confundimos en este término porque pensamos que tradición y costumbre es lo mismo y no, tiene una gran diferencia. Entonces nosotros debemos clasificar la diferencia que hay entre entre costumbre y en tradición, que las dos se enfrascan a lo que es cultura, ¿verdad? Y em, la- las costumbres las costumbres y tradiciones entonces se diferencian en gran parte y vamos a partir de lo que es tradiciones y se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística características de una comunidad, en esencial a aquellos que se transmiten por vía oral. Las tradiciones se transmiten de generaciones en generaciones. Entonces, sabiendo que las tradiciones son valores, ¿verdad? Nosotros como marquenses tenemos una inmensidad de valores, tenemos una inmensidad de principios y una diversidad de creencias también, ¿verdad? Las costumbres y las tradiciones nos diferencian y entonces tradicionalmente los valores que nos inculcan a nosotros los vamos a aplicar y los vamos a demostrar de una manera que nos identifica a nosotros como marquenses, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos cuáles son las diferencias de estos dos términos. En cuestión a las costumbres, también es importante saber que en cuestión a una costumbre es una práctica social arraigada, son cosas que se han inventado con el tiempo y que la gente eh, y que la gente las modifica, ¿verdad? Entonces, una costumbre también es importante saber que una costumbre, como personas también tenemos diferentes tipos de costumbres, como yo acostumbro levantarme temprano y bañarme, por ejemplo, en la noche, es una costumbre que cada persona tenga y también puede ser generada también por un grupo de personas también. En cuestión a las tradiciones, son conceptos o son determinaciones que se van brindando de generación en generación. No únicamente se realizan por un simple grupo de personas específicas, sino que se van generando, van dejando legado y van mejorando cada tipo de tradiciones, ¿verdad? Entonces es así como hemos conocido, interactuado y enfatizado en este término, ¿verdad? También es importante saber que la diversidad de Guatemala es inmensa. Guatemala es un país que tiene una gran diversidad en cuestión a todos los términos que hemos hablado anteriormente y debemos conocer nosotros cuál es la variedad y cuál es la diversidad que cuenta Guatemala, ¿verdad? Entonces la diversidad eh, en tono cultural es una temática bastante controversial y poder limitar en concepto en pocas líneas es casi imposible, ya que la cultura es compleja de características y elementos múltiples que se caracterizan con el factor ético, étnico, ¿verdad? Entonces la diversidad cultural de Guatemala es inmensa y como dice, no se puede dar un concepto de dos líneas, ya que es una gran proporción la que ocupa en nuestro país la diversidad cultural de Guatemala. La diversidad se da también en idiomas, como le dije, en idiomas, en tradiciones, en cultura, en forma de expresión, en forma de vestir, en tantos términos que podemos catalogar nuestra diversidad cultural. Entonces es importante que nosotros eh, estemos orgullosos de la gran diversidad con la que cuenta Guatemala y con eso tener un enfoque de que nuestro país debe ser respetado y que nadie puede tener la autoridad para poder eh,
venir y querer cambiar el modo de expresión, el modo de pensamiento de los guatemaltecos, porque cada guatemalteco es único y también es irrepetible. Entonces nosotros como personas somos únicas y irrepetibles, y debemos también conservar nuestra integridad, conservar nuestra capacidad y conservar también es en cuestión a nuestra cultura y nuestra creencia y nuestra tradición, ¿verdad? Entonces yo los invito a ustedes a que sean fieles a sus tradiciones, sean fieles a sus costumbres, sean fieles a sus creencias. Recordemos que nadie tiene la capacidad para cambiarnos el pensamiento y cambiarnos la forma de hablar, la forma de expresarnos y la forma de pensar. Todos somos únicos y todos tenemos la capacidad de pensar de manera diferente. Recuerden esta frase que dice, todos somos ignorantes, mas no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces, como también todos somos capaces de poder realizarlos, diferente tipo de acciones, y nadie puede decirnos lo contrario, ¿verdad? Es así como damos cuenta entonces a la diversidad cultural, que se enfoca en cuestión a nuestro término cultura, que es lo que estamos presenciando, y pues es importante que sepamos cómo está distribuida la cultura de Guatemala. También es importante saber cuántas culturas hay en Guatemala. ¿Cuántas culturas considera usted que hay en Guatemala? Sería bueno que usted se pusiera a pensar sin que yo le diera a conocer el tema, que usted supiera, o quizá ya se lo han impartido en una clase anterior, pero también es importante que sepamos y que vayamos conociendo entonces cuántas culturas hay en Guatemala. ¿Será que hay 5, 10, 15? ¿Cuántas culturas son las que eh, tiene nuestro país? Sabiendo que Guatemala es un país multicultural y multilingüe, entonces vamos a conocer entonces cuáles son las culturas que cuenta Guatemala, ¿verdad? Muy bien, está el pueblo maya. Guatemala cuenta con el pueblo maya, que es una de las culturas importantes que también vamos a conocer en este proceso, y la cultura o civilización maya fue desarrollada por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos precolombinos. En este punto tenemos que la cultura o civilización maya fue una de las grandes proporciones, y abarca un gran espacio geográfico de Guatemala, y también tiene un desarrollo y tiene una diversidad de aspectos. Uno de los aspectos es la astronómica, que es una parte fundamental también de este proceso. También está la matemática, la arqueología, la ecología y el sistema único de escritura. Entonces, si nos damos cuenta en este proceso, Guatemala cuenta con la civilización maya, que es una de las civilizaciones importantes, que también desarrolla varios aspectos importantes, como lo es la matemática, que también es uno de los puntos que en nuestro contexto, en nuestro conocimiento debemos tener, ¿verdad? Entonces es así como se va desarrollando una de las primeras culturas, que es la cultura maya, que también es una de las grandes culturas y una de las grandes proporciones, como lo decía anteriormente, de lo que es Guatemala. También está la cultura garífuna, que también es la segunda cultura que también debemos conocer nosotros como estudiantes, debemos conocer como guatemaltecos también. Y los garífunas son un grupo étnico descendientes de los africanos, aborígenes, caribes y eh, aroaco, que reside en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, al sur de México, Estados Unidos. También se les conoce como garífuna o eh, caribes negros. Es otra de las civilizaciones también que se desarrollan no únicamente en Guatemala, sino también se desarrolla en Honduras y en Belice y Nicaragua. Pero también Guatemala también forma parte de esta cultura garífuna, y también es parte de conocer nuestra Guatemala. Básicamente, conocer Guatemala es un término importante, porque Guatemala es un país donde nosotros habitamos, es nuestra área geográfica, es nuestro pedazo de cielo, como se le conoce. Entonces es importante también saber que también Guatemala cuenta con una cultura garífuna.
También está el pueblo Xinca, que es otro de los pueblos que sobresalen en este proceso en cuestión de las culturas de Guatemala. Y el pueblo Xinca, básicamente, también se le conoce como Xincas o Xinca, que son un pueblo indígena, no maya, de Mesoamérica, con comunidades en la parte sur de Guatemala, cerca de las fronteras con El Salvador, en la región montañosa al norte. El lenguaje, el idioma Xinca generalmente se clasifica como un idioma aislado, sin afiliaciones demostradas con otras familias de idiomas, aunque tiene una gran cantidad de palabras presentadas de las lenguas mayas. Entonces, el pueblo Xinca básicamente está también en el país de Guatemala y que también colinda, se podría decir, o tiene sus límites con la frontera de El Salvador. Y la región es montañosa en parte del norte, ¿verdad? Entonces es uno de los pueblos importantes también de nuestro país Guatemala, el pueblo Xinca o los Xincas como realmente se les conoce, ¿verdad? También están los mestizos o también conocidos como ladinos, que es otra de las culturas, otro de los puntos que estamos tratando acá. Otra de las culturas de Guatemala es la cultura ladina, como lo dije, y la cultura ladina representa la población no indígena, conformada generalmente por los mestizos eh, hispano, eh, hispanoa- hispanohablantes. ¿Por qué hispanohablantes? Porque tienen diferente tipo de expresión que también pueden expresarse en términos de inglés, en términos de francés, en términos de español, ya más estructural, ¿verdad? Se le llama ladino a toda persona que no pueda ser identificada como alguien indígena. También no puede ser indígena, no puede ser asiática o extranjera. ¿Por qué? Porque únicamente se enfrascan a ser ladinos o también como se les conoce como mestizos. En nuestro país, el término de ladino empezó a utilizarse para referirse a los hijos de españoles, indígenas y algunos afroamericanos. Si se recuerdan, vamos a partir un poquito de lo que es la historia de Guatemala. Los españoles tuvieron una gran cantidad de poder sobre nuestro país Guatemala. Eran los que básicamente tenían el control de nuestro país y eh, eran, eran personas que abusaban de nuestras mujeres guatemaltecas y de esa proporción, de ese abuso, surgían los hijos que ellos tenían en su momento, y entonces a estos se les conoce como ladinos, ¿verdad? También sabemos que Guatemala también cuenta con una diversidad de lengua, aparte de ser un país multilingüe y multicultural, también es un país que tiene diferentes idiomas y que los conocimos en el mapa lingüístico de Guatemala, que son 22 idiomas los que se hablan en nuestro país, que también están los que hemos mencionado. Está por ejemplo, en San Marcos, por ejemplo, si vamos a hablar de San Marcos, se habla el idioma mam, el idioma zipacapense, que se habla también en el municipio de Zipacapa, que pertenece al departamento de San Marcos, ¿verdad? Entonces, es así como hemos dado a conocer cuáles son las culturas, cuáles son los idiomas de Guatemala, y los idiomas básicamente los quise determinar de una manera general porque ya básicamente nosotros ya los conocimos en base al mapa lingüístico de Guatemala, ¿verdad? Entonces, siendo Guatemala uno de los países multiculturales, multiétnicos y multilingües, sabemos que también contamos con nuestro sello, se podría llamar así, nuestro sello, la identificación que tenemos los guatemaltecos, que tenemos nuestros símbolos también, que tenemos el quetzal, que también es uno de los símbolos patrios que nos identifican a nosotros como guatemaltecos. Yo considero que al igual que yo, usted está orgulloso de ser parte
nuestro país Guatemala y de ser parte de estas culturas, de ser parte de una gran tradición, un gran legado que nuestros ancestros han dejado para que nosotros como guatemaltecos nos sintamos orgullosos de vivir en un país hermoso. Quizá en cuestión de política, en cuestión de gobierno, no estamos bien, en cuestión de economía no estamos bien, pero somos un país rico en cuestión de fauna, en cuestión de flora, en cuestión de lenguas, en cuestión de cultura. Entonces debemos estar orgullosos, básicamente, por vivir en este país Guatemala. Es así como hemos llegado a la parte final de esta clase. Espero que me hayan comprendido en cada uno de los puntos que di a tratar. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, recordándole que debe mantenerse en casa, que si sale, pues que tenga las debidas precauciones. Y quiero decirle que usted es muy importante y es por eso que debe cuidarse. Me dio mucho gusto, como siempre, poder compartir con ustedes una clase más. Cuídense mucho y tengan por seguro que ustedes son importantes y que por esa importancia es que estamos con vida, porque Dios, nuestro Creador, nos tiene bien. Entonces, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y feliz día.